El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Este pasaje es especialmente bello. No es simplemente Jesús pues que cura a un cojo, o Jesús que cura a alguien que tenía una enfermedad y se sentía mal y se acercó al maestro, sino que es un pasaje verdaderamente singular del Evangelio y muy importante, tan importante que solamente le piden que le acompañen 3 de los apóstoles, tan importante que no estaban preparados muchos en ese momento para que se lo contaran, y les pide en otro de los evangelistas, no en el que hemos leído hoy, que no se lo cuenten a los demás de momento. Vamos a ir por partes. ¿Por qué es tan simbólico esto? Que hay una voluntad de simbolismo está claro ya desde el hecho en que están Moisés y Elías. No están allí simplemente personas justas que habían muerto o varios profetas, sino que están la persona verdaderamente central de todo el Antiguo Testamento, que es Moisés, y la persona verdaderamente central del profetismo y los milagros. Moisés no hizo milagros. Moisés es verdad que recibió poder para sacar agua de la piedra, es verdad que su rostro brilló al ver a Jesús, pero él milagros de curar, no. Sin embargo, Elías sí. Son 2 figuras complementarias. Incluso podríamos decir que Moisés es la figura central del Antiguo Testamento hasta la entrada ya en la tierra prometida, y que Elías es la figura central, taumatúrgica, que recorrió Israel en la época de los profetas. Junto a ellos están los apóstoles y 3 columnas como eran Pedro, Juan y Santiago el menor. 3 figuras
a los que llama columnas San Pablo después en una de sus cartas. Y en medio de ellos Jesús. Podríamos decir, si eso fuera una misa, que Jesús es la encarnación, Moisés y Elías es la palabra de Dios y los tres apóstoles son la Iglesia, el poder apostólico que iba a venir. Todo eso estaba alrededor del Tabor, como también sigue estando alrededor de este montecillo, que es lo que simboliza también cada altar, porque cada altar es el monte Calvario sobre el que está la cruz. En este caso físicamente es así, hay una cruz de altar sobre el ara. Pero también podríamos decir, también es el monte Tabor, el monte en el que nosotros vamos con Jesús a orar, escuchamos a Moisés y a Elías en las lecturas y después con los apóstoles y el poder apostólico se produce algo tan parecido al milagro de la encarnación como es la transustanciación. Otra forma verdadera de leer este pasaje es una manifestación de la Trinidad, y de estas hay muy pocas en toda la Biblia. Hay veces que aparece el Padre y el Hijo, hay veces que aparece el Espíritu Santo, hay veces que San Pablo habla del Hijo y del Espíritu Santo, pero muy pocas veces aparecen las tres personas juntas, y esta es una de ellas. El Padre aparece de forma clara, hablando, la voz: este es mi Hijo el amado, escuchadle. El Hijo está encarnado en Jesús y la nube es símbolo del Espíritu Santo, porque la nube viene como un viento, hálito es lo que significa spiritus, y esa nube ciertamente que les cubre pues no es una nube normal, es verdaderamente el símbolo del Espíritu Santo. Fijémonos en que también este pasaje tiene ciertas semejanzas con el bautizo de nuestro Señor en el Jordán. También allí vino una voz, también allí vino el Espíritu. Sin embargo, como Jesús en ese momento empezaba, como en ese momento había mucha gente allí alrededor del Jordán, es por eso por lo que el evangelista dice que algunos vieron esto. No se dice que fuera una visión universal, que todos lo vieran los que estaban allí. Algunos sí, algunos oyeron algo y algunos también incluso vieron a la paloma, pero no todos. Hay unas palabras en el versículo que dice algunos. Sin embargo, aquí es más, porque las vestiduras refulgen de blancura. Jesús en ese momento empezaba su camino de santificación, nos mostraba el camino de la santificación. Como hombre fue creciendo en las virtudes, fue avanzando en el camino espiritual. Aquí ya está en el momento de la plenitud y su divinidad refulge a través de su cuerpo. Es más, allí ya no es el Espíritu Santo que baja sobre la cabeza en forma de una paloma, sino que es la nube que les envuelve. En ese lugar estaban con mucha gente, es signo de humildad el sumergirse de Jesús en el Jordán y recibir el rito de purificación de Juan. Aquí, sin embargo, está totalmente ya no es necesario ningún rito de purificación, ni siquiera para darnos ejemplo. Es la manifestación. La nube les envuelve, están en intimidad tranquilamente, pueden concentrarse, pueden hacer oración. De hecho, les había llamado a orar. En la transfiguración, los apóstoles vieron
humanidad, pero no vieron la divinidad, vieron una manifestación. En la Eucaristía, sin embargo, ni siquiera vemos la humanidad. Necesitamos más fe, luego tiene más mérito. Nos cuesta más, era más fácil lo otro, pero al mismo tiempo también eso tiene más mérito para nosotros. La misa, por lo tanto, como un pequeño Tabor. La misa como un lugar donde Jesús nos dice: seguidme, vamos a orar juntos, vamos a orar tranquilamente. Ellos le dijeron: hagamos 3 chozas y estemos aquí. La choza la tenemos hecha, es la Iglesia. Podemos dedicarnos a la contemplación. La visión que tuvieron, visión, pero que ocurrió en realidad. Por eso digo que es más que lo que ocurrió en el Jordán. En el Jordán queda claro que algunos vieron, pero aquí fue real. La nube les envolvió y la voz fue audible. Podemos contemplar eso todo el tiempo de la misa. La misa como un estar con Jesús en el Tabor. Recordad el paralelismo. Ellos no vieron la divinidad, pero sí la humanidad. Nosotros en la Eucaristía ni siquiera vemos la humanidad de Cristo, su rostro, sus ojos, escuchar su voz. La voz que vamos a escuchar del Padre es invisible, inaudible, es algo espiritual. Lo que vamos a ver lo vemos con los ojos solo de la fe. La transfiguración de Cristo la ponemos nosotros con la imaginación. ¿Cuántas veces yo, sobre todo cuando muestro la forma, digo, este es el Cordero de Dios, como decía San Juan Bautista, me imagino transfigurada esa forma, saliendo los rayos de su divinidad, como en esta escena que hemos leído. Escuchadle, escuchadle. Jesús es la voz de Dios y le podemos escuchar hoy aquí al lado de este Tabor que es el altar. Dios es un Dios de vivos, por eso se aparecen los que habían muerto en el cuerpo pero estaban vivos en el alma. Lo mismo alrededor de este altar. Podemos llamar a Moisés, a Elías, a quienes queramos. Ellos nos van a escuchar y están deseando intervenir en nuestras vidas. Ser moradores, los que habitan en el Tabor. Esta es una enseñanza muy bonita que nos da el Evangelio de hoy. Llegará la cruz, llegará el Calvario, llegará momentos en que no tendremos paz, en que apenas resistiremos en la oración. Eso también pasa. Pero tantas veces podríamos estar en el Tabor y somos nosotros los que no tenemos tiempo para quedarnos. ¿Cuántas veces la comunión, yo lo he visto en la misa de esta mañana, en otro lugar, acaba la misa e inmediatamente todos salen? Era el momento de quedarse a solas con Él en el monte a orar. No digo como Él, venid conmigo a orar, y que estuvieron tiempo en el monte, horas y horas, pero sí al menos unos momentos mientras dure la presencia de Jesús en el cuerpo. El Tabor, después de la comunión, lo tenemos dentro de nosotros. De ahí la importancia que tenemos que darle a la acción de gracias. Él está realmente. Tenemos el Tabor que en un momento dado que estuvo en Israel, ahora está en el altar. Y el Tabor que está en el altar después de la comunión está dentro de nuestro corazón. Algunos no vienen al Tabor del altar con la Eucaristía transfigurada por nuestra fe. Y de los que vienen, algunos no se quedan en el Tabor interior, sino que salen fuera de sí mismos. No tienen tiempo. Jesús no llamó a todos a subir. Si todos hubieran visto,
semejante grandiosidad, después a lo mejor hubieran estado ebrios de triunfalismo, cuando iba a ocurrir justamente la pasión. Después se hubieran sentido mucho peor al caer. Por eso Jesús llamó a los que consideró que les iba a hacer bien, y a los que solamente les iba a emborrachar de vano entusiasmo, de realeza humana. Ahora se va a manifestar. Si desde luego hace esto en la explanada del templo, los fariseos se postrarán ante él. Y ya no digo nada si se oye la voz que viene de lo alto y si encima una nube desciende sobre la explanada. Todo el Sanedrín vendrán con incensarios. Se hubiera sido para mal. Por eso escoge al espiritual Juan, siempre sometido a la voluntad de Dios, al ecuánime, prudente Santiago, lo nombró después obispo en Jerusalén, y a Pedro, que era la humildad perfecta, que no se creía nada. Pero el resto prefirió que se quedaran abajo. También Dios nos manifestaría cosas si estuviéramos preparados. Pero Dios hace con nosotros lo que puede. No nos manifiesta más cosas porque sería para mal. Nos haría daño. Por eso, que queremos tener más cercanía, estemos en el Tabor. Y el Tabor nos irá transformando. Pero si preferimos seguir en la ciudad de los hombres, a las faldas del Tabor, pues seguiremos siendo más humanos. Nada más. Taboritas, los habitantes del Tabor, que todos nosotros veamos el Evangelio de hoy como un hito, como un mojón, como una llamada de Jesús a un cambio. Venid conmigo a orar. Nos llama. Jesús quiere. Si no nos dejamos transformar por el Tabor, si no nos dejamos transformar por su transfiguración, por su luz, será porque nosotros no queremos. El Tabor va a estar en nuestro corazón en cuanto comulguemos. Por eso, aprovechemos el tiempo de la misa, que hasta la consagración es la espera de la transfiguración. El tiempo después de la transustanciación, en el que ya contemplamos a Jesús sobre el altar y con la fe transfigurado, rodeado de luz. Y el tercer momento todavía más profundo, como si entráramos en una cámara y después en otra más profunda, el diálogo con Jesús, la contemplación en nuestro interior. La voz del Padre, la nube del Espíritu Santo en nuestro interior. Y entonces la misa nos transforma, la comunión nos transforma, la acción de gracias después de la misa profundiza en esa transformación. Y si uno ha hecho la acción de gracias, después al salir más fácilmente va a mantener la presencia de Dios. Que todos nosotros vivamos este día de hoy como una invitación personal a subir con Él esta montaña de gracia y de la luz de Dios.